¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, punto de partida. Vuelve a arrancar en un día muy particular. Mi nombre es Ramón Indart y aquí estamos junto a mi lado la querida y siempre sonriente Eugenia Mucio. ¿Cómo andas, Euge? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, por suerte, Bien, sí. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Vamos. tranquila. Vamos arriba, dale. Tranquila Vamos porque hoy... no pasa nada en el no país. pasa- No pasa nada. No pasa nada en la Argentina, chicos. Está todo tranquilo. Mantengan la cordura. Así estamos entre la economía y la política. Les propongo que hoy, más allá de que se haya tentado mi columnista, separemos en dos, y va a seguir tentada hasta el final del programa, evidentemente. Separemos en dos las entrevistas. Por un lado vamos a hablar con Gustavo Marangoni. Trabajó dentro del peronismo, trabaja y conoce mucho a todos los dirigentes peronistas que pasaron en los últimos 25 años por lo menos. Y es siempre muy interesante escucharlo a raíz de todo lo que está pasando en nuestro país. Y por el otro lado, vamos a hablar con la legisladora Graciela Ocaña. Y ahí, más allá de lo que sucede a nivel nacional, me quiero meter en la ciudad de Buenos Aires, porque es lo otro bastante fuerte que está pasando, con un reacomodamiento de piezas, digo bien, en la legislatura porteña, con lo que está pasando entre Jorge Macri y un rearmado de su gobierno. ¿Rearma o no rearma? Bueno, nos vamos a meter en lo que está pasando en la capital federal, que siempre es tema. Todo eso y mucho más. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que dure el vivo. Es lo lindo del streaming. No tiene que tener un horario fijo. Aquí estamos, punto de partida. Breve corte y arrancamos con las entrevistas. Dale. El fallo de la Corte inhabilita a Cristina Fernández de ser candidata. Hay una prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria seguramente será porque ya tiene más de 70 años. Y ante la magnitud de la noticia es un gran signo de pregunta. ¿Qué es lo que puede pasar mañana? Por dos ámbitos. Primero, por lo político, la consecuencia inmediata, Cristina no puede ser candidata y el peronismo empieza a pensar, sobre todo el bonaerense, qué hacer con ese lugar. Y en segundo término, si habrá o no manifestaciones sociales, populares, políticas que lleven a esta decisión judicial a una consecuencia política impredecible. No judicial, la justicia ya lo marcó, la Corte lo dijo de manera muy tajante. Cristina Fernández tiene que cumplir la pena de 6 años por corrupción. Para la justicia argentina, Cristina está condenada por corrupta y va a ir a prisión durante 6 años. Pero no solo eso, la consecuencia política es inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Por ende, algo que ya discutía el peronismo en las últimas semanas y ahora con el hecho consumado van a discutir mucho más, es qué hacer con la figura de Cristina Fernández. No puede estar en la lista. Ok, tenemos que ir a la elección. ¿Qué hacemos en esta elección? ¿No presentamos candidato? ¿Sigue habiendo una interna? ¿Se borra la interna producto de esta decisión judicial y habrá unidad de una manera mucho más tajante? ¿Pone Cristina a su hijo, a Máximo Kirchner, en la tercera sección electoral, como dando a entender, si no estoy yo, está mi hijo, el apellido Kirchner, está en la boleta? ¿Qué hace Axel Kicillof con esto? Visiblemente incómodo el lunes en el Partido Justicialista, aplaudía casi mirando para otro lado. ¿Qué hace el peronismo de las provincias? ¿Qué hacen los gobernadores con esta decisión? Cristina en el último discurso marcaba esta situación de paralelismo de soy una fusilada que vive. Bien, ¿qué pasa el día de mañana? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa? Hoy es martes. ¿Qué pasa el miércoles con esto? Estamos ante una situación muy impredecible. Quien te diga en cualquier medio de comunicación, en algún reel, en alguna historia de Instagram que veas que alguien te diga lo que va a pasar es esto, es imposible saberlo. La última experiencia de un expresidente preso fue la de Carlos Saúl Menem en la Quinta de Gostarián en Torcuato, con una prisión preventiva por parte del juez Urso. Después Menem recupera la libertad, vuelve a ser candidato. En este caso, la Corte Suprema, es decir, la última instancia judicial de nuestro país, le está diciendo no podés ejercer cargos públicos, nunca más vas a ser candidata. ¿Cuántas campañas encima tiene Cristina Fernández? ¿Cuántas veces fue a elecciones? Bueno, todo esto que pasó abre un nuevo capítulo en la historia argentina. Es lógica la centralidad y quedan un montón de preguntas que todavía no se
es muy difícil entenderlas. ¿Por qué? Bueno, porque no depende solo de los dirigentes que están en la escena, sino también de lo que quede en las bases, en las organizaciones sociales, en los gremios, en las manifestaciones de los que van de a pie, que no están bajo la verticalidad de un partido o de una organización. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Bueno, no se sabe, vamos a empezar a ensayar algunas teorías, vamos a escuchar distintas voces a partir de hoy. Es un programa distinto. Cristina Fernández, presa por corrupta. Prisión para la expresidenta de la Nación. Gracias por esperarnos. Acá seguimos en punto de partida. La política argentina, la vida social argentina, tiene mucho para analizar. Quien más, o de los que más saben del peronismo, se llama Gustavo Marangoni. Y está con nosotros. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Bien? Bien, muy bien, Ramón. Me cuesta encasillarte en cómo te presento, porque... Politólogo, Okay, Gustavo. politólogo. Los títulos son lo de menos. Los títulos son los de menos. Sí, podría ser en estos tiempos que corren. Bueno, a ver, escenario para adelante con lo que está pasando en la Argentina. Metámonos en el peronismo en este escenario. ¿Qué imaginas para adelante? Yo creo que estamos ante un punto de... Vamos a jugar con el título de tu programa, del programa de ustedes. Dale. Estamos frente a un punto de llegada y un punto de partida. Un punto de llegada, ¿por qué? Porque creo que el sistema político y el sistema de poder, que no son exactamente lo mismo, están en descomposición en la Argentina desde hace bastante tiempo. El sistema político es evidente en el hecho de que las dos grandes coaliciones que gobernaron la última década y media se disolvieron. Sí. Junto por el Cambio ni hablar. Unión por la Patria está ahí, pero es una cuestión más compleja que después, si querés, vamos a abordar. La pregunta es, ¿y esto es el punto de partida de la invención de algo nuevo y perdurable, léase el mileísmo? ¿O a la vez Milei es una postal más en esta descomposición del sistema político y del sistema de poder? ¿Cuál es la diferencia entre la descomposición y la desorganización? Bueno, lo obvio. Lo que se descompone no se vuelve a componer. No es biodegradable. La desorganización, nosotros podemos tener un bolón que decimos, che, pará, organicemos de nuevo, vos te sentás acá, yo ahí, todo listo, y nos organizamos nuevamente. Estoy, en lo personal, completamente seguro que la Argentina está en un proceso de descomposición de su sistema político y de poder. Y cuando digo de poder es porque incluyo al sector empresario, a la justicia, que está parcelizada y parcializada, y por eso me parece también que genera este tipo de eventos que convocan el interés y el análisis y las especulaciones de todos en el día de hoy, ¿no? Yo pensaba, le preguntaba el otro día entrevistando a Carlos Campolongo, le decía, ¿y si los dos tienen una cuota de verdad? O sea, el Poder Judicial dice, señora, usted están dadas las condiciones para demostrarse. Demostró que usted fue corrupta y tiene que ir presa. Punto. El peronismo diciendo, o en realidad Cristina Fernández, el kirchnerismo, veremos después qué hace el peronismo, diciendo, vos estás tomando todo esto para proscribirme, para sacarme de la cancha. O sea, tu excusa, si querés no me meto con el caso de corrupción, tu excusa es sacarme del juego y dejar a la democracia renga. ¿Vos ves qué? Bueno, el perro puede tener pulgas y puede tener piojos, ¿no? Es decir, ¿hubo corrupción en el kirchnerismo? Sí. ¿Es esta la causa por la que Cristina tendría que ser condenada? Yo particularmente creo que no. Me parece que Otesur la involucra más directamente. Yo no soy abogado, así que estoy haciendo un análisis político. Okay. Hay cosas igual que me llaman la atención en esta causa, que serían los salteos. Es decir, la presidenta está involucrada, los jefes de gabinete no, el ministro de Infraestructura no. Ahora, eso no quiere decir que no hubo corrupción. Y vamos al tema de la justicia. Yo decía, está todo en descomposición. Una corte incompleta que justamente no pudo tener dos integrantes nuevos por todos los acontecimientos que ya sabemos. Sí. Y yo decía loteada. Loteada porque de acuerdo al segmento o a la franja de la justicia que analice, vos decís, no, acá hay primacía del macrismo, no, acá hay primacía de los restos o los resabios del radicalismo, acá tenés enclaves kirchneristas. Entonces, frente a todo eso, la Argentina se ha convertido en su sistema de poder
en un archipiélago, en un conjunto de pedazos. Vuelvo entonces a la primera, iba a decir reflexión, hoy estoy muy autocomplaciente conmigo, a mi primera frase. Milei, que busca reinar sobre los pedazos sin necesariamente querer unirlos de una manera diferente o crear lo que siempre en ese apego a la desmesura y a la exageración plantea la nueva Argentina, que dentro de 40 años va a ser Finlandia, etc. No me queda claro a mí la intención y la capacidad para una u otra cosa. ¿Por qué? Porque elementos. Si Cristina y Menem son dos expresidentes peronistas que tuvieron los mismos problemas. Sí. Todos los presidentes que asumen en la Argentina tienen 10 minutos de gloria cuando asumen. O votan, elecciones, etc. En realidad puede durar más que 10 minutos, puede otra cosa, pero siempre se sienten débiles. ¿Por qué? Porque saben que en la Argentina el todo es menos que la suma de las partes. Acá hay gente que te mira y te dice, yo sé que vos vas a estar un ratito, pero a mí me vas a encontrar siempre. Sí. Sí. Yo estoy en el mundo de la empresa, concesión del Estado, gremios, gobernaciones, sí, municipios, etcétera. Y mira un presidente o mira a los funcionarios que acompañan a ese presidente o a ese gobernador, pero sobre todo al presidente. Sí que sos el nuevo, mucho gusto, ¿en qué podemos servirte? Todo bárbaro, fenómeno. Pero te miran sabiendo que sos un inquilino y ellos son propietarios. Y eso marca una diferencia y eso marca un temor de parte del que hace política en la Argentina. Aún en el cenit de la gloria, Cristina en el 2011, que ganó con el 54% y el 17% atrás, que tenía que darte vuelta y mirar y decir, ¿quién viene atrás? Y no venía nadie. Y a los 4 meses tenías la 125, podría haber sido cualquier otra cosa. Y tenías todo reunido para ver cómo hacían para tirarse encima. Entonces, lo que señalo que, contrariamente, por eso me parece interesante discernir entre el sistema político y el sistema de poder. No es lo mismo. A veces la política siempre tiene que tener la vocación de poder, pero en la Argentina se enfatiza mucho, y acá no quiero criticar en su conjunto al periodismo, pero creo que hay muchos periodistas para los cuales pegarle al poder es agarrar a un concejal de un municipio y decirle, te agarré usando viáticos de más, hay que terminar con el abuso de poder. Y frente a los empresarios que vienen concesionando de la época de los militares obras públicas que no ejecutan, que no cumplen, que viven realmente de la teta del gorro frigio, naranja Fanta, perdón el chivo. Entonces creo que eso nos hace una nación muy peculiar, muy particular, donde somos una suerte de marido cornudo que le pega al perro, pero no al poder. Entonces el sistema de poder en la Argentina es una cosa y el sistema político es otro. Y un fallo de estas características puede llegar a sentar una jurisprudencia, no solo judicial, sino también política, de que otro presidente pueda ser justamente enjuiciado por algo que, esto que decías, el salteo en la cadena de políticos y del Estado, y que llegue también a ser condenado o enjuiciado por una causa similar. Bueno, hay un dicho muy coloquial que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Mañana, agarran a un politólogo que yo no me banco. Pero lo agarran en condición de politólogo. Yo digo, yo no sé si festejaría. ¿Quién no garantiza que me diga mañana, Maranga, vení? ¿No? Maranga, vení. Claro. Ahora, también es cierto, y en este sentido, no creo, digamos, ser demasiado subjetivo, digo, acá la justicia tiene un parche, claro, no una venda. Porque, viste, qué casualidad, de todos los presidentes, los expresidentes que tenemos generalmente, en este sentido no exagera Cristina. Cristina exagera en otras cuestiones. Los 12 años no fueron 12 años de una pureza propia, no sé, de la novicia rebelde. Pero tampoco uno puede dejar de ver que se enfatiza sobre determinados temas, sobre determinadas causas, y algunos pueden estar 4 años prófugos de la justicia, volver y que les digan, está sobreseído.
hablemos sin eufemismo, Pepín. Pepín Rodríguez. ¿No? Digo, porque no, Sí, sí, ¿para sí. qué vamos a decir tanto Te Gregorio? Para decir seguido cuando Gregorio. estaba en Uruguay. Claro. Que ya voy a volverme. Sí. Y volvió y no tuvo ningún problema. Y, viste, hay gente que tarda 4 horas más en presentarse a la comisaría y te la sacan en calzoncillo con la esposa. Entonces vos decís, che, acá hay entramados. Está bien, parece que ser la regla de juego, cada uno juega de local o de visitante, de acuerdo dónde y de acuerdo con quién. Parece que el peronismo juega de visitante frente a la justicia federal, como los gobiernos no peronistas juegan de visitante con los sindicalistas, pero en el fondo yo insisto, acá hay gente a la cual el agua nunca le toca el culo, ni se lo va a tocar. Pero me quedo con algo, lo voy a decir como me decía un dirigente bonaerense que para mí es un error, quiero ver tu idea. Me dice, che, ¿y si esto nos ayuda a resolver la interna? Esa interna que no podíamos enfrentar a Cristina, ni los gobernadores. Me acuerdo del Perovic diciendo Cristina ya fue, después volviendo. 2019 señalando con el dedo es Alberto Fernández. Es otra Cristina, no era del 2016 ni la del 2017 de Unidad Ciudadana, pero ¿y si esto hace que el peronismo diga, acá tenemos a nuestra mártir, no sé, y digo, acá está nuestra mártir, colgala en el cuadro y todos vamos a decir, pobre Cristina proscripta, bien, genial, ahí tenemos nuestra mártir. Ahora vamos a la elección, logramos la unidad de nuestra Cristina. Es que eso puede suceder en la provincia de Buenos Aires. Es probable que sea un factor de unificación, porque hace 2 meses escuchábamos el tambores de guerra y la otra vez lo veíamos ayer a Axel Kicillof al lado de Cristina. Bárbaro. Pero una cosa es reunificar el AMBA y la otra es el conjunto de pedazos y de fragmentos que es el peronismo en todo el país. A ver. Bueno, pero esos conjuntos tienen que eso no lo vas a unificar con Cristina Presa. Yo creo que ahí vas a tener probablemente algunas declaraciones de solidaridad, onda. Y después hago la mía. ¿Por qué? Porque cada gobernador, cada intendente peronista, gobernadores quedan pocos, pero cada intendente, cada gobernador, cada uno que tiene un fragmento del poder, está buscando y está más en el tema de la salvación personal. ¿Es la primera vez que el peronismo está en crisis? No. Tuvo 1000. A mí lo que me llama la atención es que es la primera vez que el peronismo está en una crisis muy profunda y no hay deliberación. Mirá la paradoja. Cristina, que tiene una alta autoestima, altísima diría yo, sin embargo tiene algunos destellos de autocrítica cuando, por ejemplo, el 25 de mayo, reciente, da un discurso y dice, che, muchachos, mire que los desencantados no vienen corriendo a buscarnos a nosotros. O basta de estar hablando del Estado presente, porque Estado presente es más Estado eficiente. Aunque después, y antes de ese acto, el cristinismo y el kirchnerismo sigue en modo sepia. Sigue repitiendo lo mismo cliché, los 12 años. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y parece que mucho quilombo. Entonces, digo, el peronismo está en una situación todavía de decir, ¿cómo puede ser que gobierne Milei? Y la respuesta de eso es, gobierna Milei, porque vos, entre otros también el macrismo, gobernaron como gobernaron. Y frente a eso hay que hacerse algo más que una ligera autocrítica o la autocrítica de... Mi tía Leonilda estaba en las reuniones familiares y decía, yo tengo un defecto, soy demasiado tolerante. Yo decía, no, tía, eso no es un defecto. Vamos a decir, defecto, vamos a decir la verdad. Defecto es que vos digas, yo soy egoísta, soy avaro, sí. No sé, esos son defectos. Que vos digas, soy demasiado bueno, tengo mucha paciencia. No, eso. A mí, ¿sabes cuál es mi defecto? Yo ayudo mucho a la gente. Claro, no. No vamos por ahí. No vamos pero, por ahí. Si, a ver, somos, ¿no? Ahora quedan pocos, pero suponete, ¿no? 10 hombres fuertes del peronismo, que cada vez que intentaron, tuvieron que reconocer que Cristina Fernández le ganaba la interna, listo, se acabó. Y en el medio, Cristina, ¿no? Azotando un poquito, sosteniendo. Llega un momento en esta instancia donde vos decís, bueno, ahora sí, van a salir en solidaridad conmigo. Yo entiendo lo que vos decís, de que garrón lo que te pasó, pero bueno, después hablamos. Ahora, siendo ese gobernador, siendo Osvaldo Jaldo, decís, yo tengo que ir a solidarizarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque vienen por mí, digamos? ¿Por qué? A ver, primero, en su debilidad, en su quizás necesidad de actualizaciones que puede tener Cristina, etcétera, ella como mujer tiene más huevos que todos los dirigentes del peronismo juntos.
Esto no es atribuirle a que tenga razón o a que esté equivocada. Digo que tiene una serie de un coraje y una audacia que hace que aún con poco y con la manzana rodeada siga estando ella y Milei en el centro de la escena de la política argentina. Entonces, el resto especula. El resto de los dirigentes, y para contestar puntualmente tu pregunta, el resto de los dirigentes peronistas especulan. Porque, ¿cuál es el punto? Los que son cristinistas y ahí en esa frontera difusa entre la lealtad y la obsecuencia no vas a obtener grandes novedades. Y los otros calculan y especulan, y los que son gobernadores miran la cuenta de su provincia y a la vez tratan de negociar lo que pueden. Y los otros, cuando Maquiavelo decía, esto puede 6 siglos casi de distancia, lo pueden hacer medio machirulo el dicho de Maquiavelo, pero decía, Dale. la fortuna es mujer y se va con los valientes. Entonces, valientes hay pocos en el peronismo. Yo diría Cristina es valiente. ¿No fue un acto de valentía lo de Kicillof? Si él te dijera, hice bien o hice mal. Fue una rebelión moderada, modesta, y que ahora Okay. esto la pone en suspenso. A ver, envejecer, no sé si está piola, pero te permite recordar algunas cosas. En el año 1987, Cafiero gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires al radicalismo, ¿no? A Juan Manuel Casella. Y Menem gana la de La Rioja. Al día siguiente, El País apareció empapelado con un cartel que yo no me olvido más. Decía, el pueblo ya votó, Menem presidente, Cafiero gobernador. Y vos decías, este tipo está loco. Al día siguiente. Te lo juro, por lo más sagrado de la memoria, no me traiciona. Cierro los ojos, yo iba a la facultad en el colectivo 19 y toda la calle Corrientes por la que iba el colectivo estaba toda empapelada con el Menem de patilla, pantalón blanco, todos los amenities. El pueblo ya votó, Menem presidente, Cafiero gobernador. Es decir, Cafiero había ganado la provincia de Buenos Aires, era Gardel con guitarra eléctrica y todo, y Menem dijo, yo voy a ser presidente. ¿Por qué? Porque en ese sentido, la política es una vocación. Y es una vocación de ser. Nietzsche decía algo muy lindo. Decía muchas cosas muy interesantes y muy profundas, pero decía algo que a mí me parece muy útil. El querer no se aprende. Vos querés o no querés. Y en política, vos querés o no querés. No podés, a ver, vos no podés estar diciendo, che, querés ser presidente y déjame pensar, a ver, cómo se cuesta. Vos querés ser y querés ser. Y pues, está todo en contra. Lo digo por Mem, lo digo por Alfonsín en su momento, que también las tenía todas en contra. Lo digo por Néstor Kirchner. Milei cuando arrancó. Y Cristina, ¿viste? Dice, no, porque Cristina no se quiere jubilar. Pero hermano, ¿quién se jubila en la política? Sí, se jubilan en la CEPA para tener recibo, pero me refiero a otra cosa. Otro dice, no, lo que pasa es que Cristina no deja crecer otro. Yo te digo, ¿desde cuándo la política es un juego de decir, che, no me dejás que ahora que me toca a mí? Sí, perdoname, no me di cuenta. No, si querés tenés que tener todo el propósito y el deseo, que es otra, esa se la debo a Hegel, el deseo de ser. Y eso no te lo puede implantar nadie. No es que vos te ponés en la cola como en la farmacia esperando que te toque el número y digas, soy yo por obra social. Al contrario, metés codazo, agarrate, metés, peleá, decí, ponés. Entonces, mirás eso y yo no lo veo todavía. Es decir, a ver, hace 20 años, cualquier gobernador peronista quería ser presidente. Hoy todos los gobernadores peronistas están escondidos en su provincia. Se intendentizaron, voy a inventar un término, perdonen. Está bien, me gusta. ¿Verdad? Viste que los intendentes son amos y señores de su feudo, pero no pueden salir de ahí. Claro. Porque hicieron unas fortalezas medievales que son geniales. Está todo rodeado de cocodrilos, ¿viste? Están los tipos ahí en la punta con la flecha, con la piedra, con todo. Ahora, ellos tampoco pueden salir. A Axel tampoco lo ves en esa. Bueno, por eso digo que la rebelión es modesta, pero además me da una paradoja, ojo, reconociendo, y en eso algo de experiencia no ha tenido, que la provincia de Buenos Aires es un distrito complicadísimo, sí, porque todo lo que quieras. Sí. Ahora, Axel hace tiempo dijo, hay que cantar o crear nuevas canciones, sí, pero sigue tarareando la misma. Por eso te digo, Cristina se anima a ir un poquito más allá y decir, che, el Estado presente me parece que no. Ahora, Axel se define por ser un economista keynesiano y heterodoxo que se opone al libertario ortodoxo y todo eso.
Pero en cuanto a repasar críticamente la experiencia de los últimos años, No hay nada. yo no Eso es lo que escucho, más viste, pongo así, como hacía, no lo voy a mencionar porque yo soy gallina, Sí, pero no como lo- hacía el presidente, igual lo banco a ese presidente, ¿no? Que Sí. siga muchos años más en Boca, total. como hincha de River lo digo, Total. que hace así, viste, vos decís, no escuchás cosas nuevas. El cliché, bueno, sí, que esto, que lo otro, vos decís, bueno, hermano, ¿y con eso qué hacemos? Porque hace rato que, a ver, ¿por qué? Lo hemos visto el domingo pasado, confirmado por séptima vez, porque una golondrina no hace verano. 7 ya te dan a pensar en un cambio climático. Si vos tenés 7 provincias que en lo que va de este año tuvieron un 15 o un 20% menos de participación en la legislativa, vos decís, che, acá está pasando algo que tiene que preocupar a todos. Yo diría inclusive al gobierno un poco más, porque el gobierno es la novedad. Y hay un 15 o 20% que dice, mira, ya la verdad, ni la novedad, ni la no novedad. Me importa 3 La verdad, cominos todo. es más, hoy, ¿a qué hora juega Argentina? ¿O a qué hora juega River? ¿O a qué hora juega Boca? O no sé, o qué dijo la China Suárez de no sé cuánto, que son, ustedes saben, las noticias que tienen, que pican más. Es decir, frente a mis amigos de toda la vida y gente más joven que mis amigos, en realidad, el tipo que quiere hablar de cosas aburridas soy yo. El resto quiere hablar de cosas y ellos me mencionan un montón de temas que yo no entiendo nada. Y digo, no sé te qué es sigo. eso. No, boludo, pero no sabés lo de Wanda, que esto, qué cosa. No. No sé. ¿Entendés? Entonces, es decir, la política es un casamiento sin colados. Y los temas, o sea, nos interesan a ustedes, nos interesan a nosotros, etcétera, pero el resto lo mira con cierta distancia. Y por un lado está bien, si las cosas. Está bien, pero ¿qué preocupa? Es que en otros países tampoco se habla mucho de política, pero en ese caso es por una cuestión de normalidad. Acá es por una cuestión de hastío. Bueno, eso lo te iba a planteo decir, así. claro. Nosotros estamos. El Harto. tipo que está todo el día hablando del dentista, de los conductos, de los implantes, porque tiene un problema severo odontológico. Porque si no, no hablas de esas cosas. ¿No? Pero a lo que voy es que la ausencia de interés por esos temas, en Finlandia a lo mejor es porque todo marcha. Y acá es porque decís, ¿sabes qué? Este fulano o este Pero mengano, ¿sabés esto qué? no va a Mirá, cambiar. el viernes pasado estaba en un almuerzo y había era un heredero de un banco y venía de Washington él. Entonces le digo, ¿y qué te preguntan? Me dice, yo no lo podía creer. Me dice que había un inversor que trabajaba para una parte financiera en Chicago, que lo único que se encargaban era mirar un tablero, me lo bajaba muy a tierra, ¿no? Marcaba un tablero y decían, bueno, bonos acá, bueno, vamos un poquito acá, y van como si fuera, me decía, como si fuera tu aplicación de Mercado Pago, y van poniendo moneditas, eran millones de dólares, en distintos países para el sistema financiero, todo muy, para ellos es como básico. Y me dice, la primera pregunta fue, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo anda tu banco? Muy bien, por suerte. Segunda pregunta, y al final, Cristina, la expresidenta, ¿cómo ves eso? El banquero le dijo, no tengo idea. Segunda pregunta, en un almuerzo en Washington de un financista de Chicago. No estamos enfermos nosotros. El que está afuera dice, chicos, esta enfermedad, y no es por ser peyorativo, digo, pero no se sabe qué va a pasar. Sí, los financistas no son gente muy, muy presta a pensar. Porque en realidad son mercaderes que quieren hacer plata, lo cual no está ni Sí. mal ni bien. Pero en realidad me parece que se equivocan en el. Y ellos, ojo, acá adentro muchos se equivocan también. El problema no es Cristina. Cristina puede estar presa o fusilada No, pará, con yo vida, como dice pará. ella, todo. Pero No te yo lo voy. quise plantear como en realidad, problema, no, lo que tendrían sino que como- pensar ellos es decir, che, ¿será sustentable que vos puedas tener en equilibrio perpetuo una cuenta macro y de repente no tener niveles de consumo, no tener niveles de integración? Esa es la pregunta que tenés que hacer. Porque en algún momento las personas dejan de ser, dejan de existir ¿Qué y aparecen deshacer? otras que la reemplazan. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de la Argentina probablemente son los que puede explicar el dispendio de la emisión monetaria, pero otros son los que explica la mayor y creciente desigualdad de los ingresos, que a muchos no les parece un tema de preocupación. Entonces esos tipos que están sentados sobre una montaña de guita te dicen, che, ¿cuánto más podrán aguantar sin morfar? Ahora, Esa es la pregunta. esta situación política, que es vista por los mercados, por esto que estaba contando Ramón y demás,
ante un gobierno, como vos bien mencionás, que se sostiene sobre lo financiero para continuar el rumbo económico, entiendo que puede acelerar justamente los planes del gobierno barra lo que le pide el mercado al gobierno. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que ahí nos acercamos al corazón del asunto, porque los tipos te dicen, che, puede, no sé, si Cristina candidata, podía ganar Cristina, puede ganar el kirchnerismo, puede ganar esto, puede ganar el otro. Y a mí se me ocurren otras preguntas. Che, ¿Argentina podrá vivir 1 año más o 2 años más con el dólar regalado? Claro, ¿Podés bueno. vivir de prestado todo el tiempo? Esa es una pregunta que a mí me gusta poner como pregunta o como contrapregunta a la otra. Vos, financista de Chicago, ¿estarías dispuesto, si Milei saca el 99% de los votos, a seguir prestándole a la Argentina, que tiene reservas negativas, que tiene el índice Big Mac más caro del mundo, es decir, que tiene sus precios en dólares a un nivel absolutamente irreal, que hace más fácil que vos viajes a Miami que a Bariloche? ¿Vos lo podés bancar mucho tiempo? A ver, la experiencia dicta que no, a lo mejor estamos frente a una novedad que va a cambiar los manuales de historia, pero en general la combinación de apertura comercial y tipo de cambio bajo suele tener consecuencias complejas. Y eso es algo que también hay que incorporarlo, porque algunos creen que si eso se manca es porque gana fulano o mengano. Y es al revés, es confundir la causa con la consecuencia. Hay gente que sigue pensando que, que la caída de las hojas es lo que genera el inicio del otoño. Y yo te digo, no, es al revés, man. Las hojas se caen porque empieza el otoño. Entonces, el punto, así como al peronismo, vos le decís, che, mirá que Milei es la consecuencia de... Le reiría lo mismo a ese de Chicago. Mirá que si le votan en contra en esta o en algún momento del futuro, va a ser consecuencia de, no causa de. Porque si no, llegaríamos además a la extraña conclusión de que, ¿viste?, el voto de la gente es el responsable de Sí, los quehaceres. Que muchos capitalistas piensan así, ¿no? Que en última instancia piensan como ese chiste que dice, pobrecito mi pajarito, justo que se acostumbró a vivir sin comer, se murió. Y vos decís, y no. Día particular hoy. Un día. Pero muy interesante escucharte, como siempre, Gustavo, en serio. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bien, quédense, ya seguimos con más. Qué día cargadito, dale. Gracias por esperarnos. Aquí seguimos en punto de partida. Les decía, dividir en un programa particular lo que es la agenda nacional, pero yo quería no dejar de tocar el tema de la ciudad de Buenos Aires. Hubo una elección, pasó, para el porteño parece que pasaron 25 años, no, fue hace muy poquito, y una elección que tuvo una consecuencia inmediata, que quizás ahora no está en los medios de comunicación, pero está habiendo movimientos muy interesantes, quizás poco del gobierno porteño, poco de quien perdió la elección, el PRO que terminó tercero, y más quizás de la oposición. Graciela Ocaña es legisladora y está con nosotros. Graciela, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, gracias a vos por venir. Decía esto de quizás, ahora me voy a meter con el gobierno porteño y con el PRO, pero decía más movimientos en la oposición, porque ustedes mañana van a tomar una decisión que va a ser interesante de leer. Sí, mañana vamos a constituir un interbloque. Dos de los diputados que hoy están dentro del bloque del PRO y que responden a Horacio Rodríguez Larreta, Manuel Ferrario y Romero, sí, van a armar su propio bloque y junto al bloque que nosotros tenemos de Confianza Pública vamos a integrarnos en un interbloque buscando discutir una agenda propia, porque yo creo que la ciudad hoy tiene la oportunidad de poder, con las mayorías actuales y seguramente con la constitución de la próxima legislatura, de buscar otros temas que a veces en el Ejecutivo no tienen cabida, ¿no? Porque el Ejecutivo es como que ha anunciado o ha dicho muchas cosas, pero que después en los papeles no sucede. Entonces nosotros queremos discutir en serio un recorte de gastos, queremos discutir en serio el tema jubilados en la ciudad, que vos sabés que 1 de cada 4 vecinos
son personas mayores de 60 años en nuestra ciudad. Entonces queremos discutir una ciudad de cara a esos vecinos que deben ser integrados en una realidad muy difícil que están viviendo, una realidad socioeconómica muy difícil. No responsabilidad, por supuesto, del gobierno local, porque tiene que ver con las jubilaciones, con el PAMI, con entes nacionales, pero que obviamente tienen un impacto muy profundo. Y queremos también llevar adelante una agenda que tiene que ver con la sociedad, con el vecino, que creo que obviamente a la luz de los resultados queda claro que no es muy escuchado por el gobierno actual. ¿Cómo viste la respuesta del gobierno porteño después del resultado? ¿Qué ves? Una no respuesta, te diría, porque más allá de decir que fue una elección nacional, cuando justamente separar la elección, que te digo, para mí, aparte de ser un error político, fue un gastadero de plata, porque inútilmente se tuvo que gastar 25 millones de dólares en el sistema electoral que se usó, las máquinas y todo esto, que podían haberse ahorrado si se unificaban en octubre las elecciones, más allá que creo que fue también un error político a la luz hoy claramente de los resultados. Me parece que el gobierno no tuvo ningún impacto en la gestión, porque más allá que anunciaron un viernes por la noche que iba a haber cambios en el gabinete con una agenda que creo que es la agenda de la sociedad civil, del vecino de la ciudad, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la limpieza, el orden. Pará, no fue un anuncio de cambio de gabinete. Bueno, Laura Alonso dijo, vamos a ir por este esquema y echamos al español Rubí, que es el culpable de todo. No, dijeron que iban a haber un cambio de gabinete, así lo entendimos todos. Y resulta que lo único que hicieron fue echar al español a ver si recuperan el saludo de Milei para el 9 de julio, supongo, para que le dé la mano a Jorge. Pero no pasó absolutamente nada, ni tampoco en los temas, ¿no? Un gobierno que no dialoga con ningún sector de la legislatura y que creo que hasta ahora no se ha hecho cargo del resultado de una elección donde el PRO quedó tercero. El PRO, que fue una fuerza que nació con mucho impulso por el cambio, resulta que hoy fue arrasada por otros que evidentemente representan mejor las ideas. ¿Te lo imaginabas? Y yo creo que sí, porque cuando vos caminabas, charlabas con vecinos, había mucho malestar. La gestión creo que se complicó mucho con Jorge, porque me parece que perdió el contacto con la sociedad civil, las reuniones de vecinos que desde la época de Mauricio el PRO tenía acostumbrado a hacer, la escucha, y fundamentalmente creo que empeoró tanto la seguridad, que es un tema que hoy creo que es de gran preocupación para la mayor parte de los vecinos, porque no estamos acostumbrados a que te choreen en el colectivo, ¿viste? Como está sucediendo hoy en la ciudad de Buenos Aires. Pero ese votante... Eso es la respuesta, le puede parecer normal, y a mí eso es lo que un poco me llamó la atención. Vos sabés que yo lo conozco a Waldo, fuimos colegas, con buena relación, pero lo fuimos a ver por un tema en el sur de la ciudad, un centro de jubilados que la verdad estaba asediado por la inseguridad. En un mes 7 robos. Entonces, y me dijo, bueno, pero vos sabés cómo están las cosas en el conurbano, pero digamos, nosotros que vivimos en la ciudad no tenemos esa misma lógica. De ahí, por ejemplo, los tótem que trajeron, ¿viste? ¿Para dónde era el centro de jubilados? El centro de jubilados está en Pompeya. ¿Y Waldo era ministro de Seguridad en ese momento? Sí, era ministro de Seguridad. Y te dijo, ¿qué querés? ¿Cómo está el conurbano? Claro. 7 robos en un mes. Exactamente, no estamos acostumbrados a eso en la ciudad. Por ahí en el conurbano sí, es una realidad lamentable que vive el vecino de La Matanza, el vecino de Lanús. Pero la gente quiere vivir mejor, no quiere vivir peor. Eso es lo que me parece que el gobierno de la ciudad no entiende y que no se da cuenta de que la calidad de la gestión ha bajado enormemente. ¿Qué tanta sostenibilidad le ves al actual gabinete en términos de credibilidad política?
si el gobierno no hace efectivamente estos cambios, el gobierno porteño. Y la verdad que creo que va a seguir por el mismo derrotero, o sea, ahora hay elecciones en octubre, y yo no creo que el PRO pueda recuperar sus votantes, más vale creo que va a seguir perdiendo votantes. Entonces, a mí me parece que lo que no se ha visto es una reacción al resultado electoral. Siempre cuando vos pasás una elección, tenés que hacer una lectura, te haya ido bien o te haya ido mal, de las cosas que vos tenés que cambiar, sobre todo si sos el Ejecutivo. Y me parece que esa lectura faltó en el PRO, o por lo menos en no quiero decir todo el PRO, pero en la conducción actual del gobierno. Y no vemos ninguna reacción. Ahora, No sabemos ni siquiera una agenda que el gobierno pretenda de la legislatura. No ha tenido diálogo con los distintos sectores, entonces es muy difícil poder evaluarlo. Y aparte, yo creo que le falta mucha gestión. ¿Qué querés que te diga? Y ahí tiene buenos funcionarios. Yo trabajo mucho con el área de tercera edad. Ahí está Mercedes Yuri, ahora en un nivel de subsecretaría, teniendo 1 de 4 vecinos que son adultos mayores. Pero bueno, más allá de la degradación que hizo el gobierno de Jorge del área, tenemos una funcionaria comprometida, pero muchas veces creo que también muy limitada para poder llevar adelante las políticas públicas necesarias. Ahora, por ejemplo, el tema de la prioridad de los turnos en los hospitales. Vos sabés que hay muchos vecinos de la ciudad que tienen PAMI y que eligen atenderse en los hospitales de la ciudad, porque nosotros somos usuarios orgullosos de esos servicios que son de extrema calidad, y hay que decir que tampoco faltan insumos, que se está tratando de mejorar a través de un crédito internacional que votamos el año pasado en la legislatura, de la infraestructura en los hospitales. Pero, por ejemplo, ningún vecino de la ciudad tiene prioridad, y menos los adultos mayores, por los cuales PAMI paga para darle esos servicios en la ciudad. Y muchas veces esos adultos mayores no tienen una cama para tener la atención debida. ¿antes la tenían? No la tenían. Bueno, Pará, yo te vengo, pregunto pero esto el por ministro esto. es el mismo. Ya sé, pero pará. Bueno, ese yo te es el pregunto por problema. esto. Cuando Cristina en un momento dijo, en el peronismo dijo esto de tampoco creamos que el votante desencantado con Milei viene a nosotros. El votante desencantado con Jorge Macri no fue con Larreta, fue con Manuel Adorni. Yo creo que una parte de esos votantes desencantados fueron con Manuel Adorni, y una parte fue con nosotros, y nosotros tenemos la aspiración Pero de lo que voy seguir es, construyendo Graciela, la agenda que... Ese jubilado te puede decir, si yo pongo un jubilado acá, te va a decir, vos estás con Larreta tampoco lo hizo. Bueno, pero vos sabés que hace años vengo impulsando esto. Lamentablemente el ministro de Salud sigue siendo el mismo, el de Larreta, Quirós. y ahora con Jorge. Y no entiende eso, no sabe cómo hacerlo, supongo, por eso no lo hace. Nosotros sabemos cómo hacerlo, pero tampoco nos han convocado a poder brindar nuestras soluciones. ¿Sabés qué me pasa que hablo? Cuando uno leía el rompecabezas de la elección, el PRO te decía, es muy difícil porque ahora quedamos solos. Juntos por el Cambio se rompió. Y cuando uno hablaba con las piezas rotas, te decían, pero por algo nos fuimos todos. Entonces me decían, se fueron radicales en parte. Yo creo que en muy poca parte. El espacio de Ocaña, el espacio de Larreta. Se fueron yendo los que eran parte de Juntos por el Cambio. En realidad, acá hubo una decisión, primero de Mauricio Macri a nivel nacional, de dinamitar Juntos por el Cambio. Porque cuando el PRO individualmente toma la decisión de apoyar a Milei en una acción muy decidida, sin considerar la opinión del resto de Juntos por el Cambio, porque podría haber dicho Mauricio, yo lo voy a votar a Milei, que cada uno puede elegir votar como quiera, pero no hacer una cuestión institucional. No fue a la mesa de Juntos por el Cambio, no habló con ningún dirigente y dinamitó Juntos por el Cambio. Ahí está el origen. Y Jorge Macri en la ciudad, porque
Juntos por el Cambio se mantuvo en muchos distritos. Vos fíjate, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Entre Ríos. Entre Ríos, el propio Jujuy, Chaco, y fueron exitosos porque esos distritos que en algunos tuvieron elecciones adelantadas, les fue bien a los oficialismos. Y acá al oficialismo le fue mal porque Jorge también, como consecuencia quizás de la decisión de Mauricio, dinamitó Juntos por el Cambio de la ciudad. Pero Jorge tampoco puede... ¿Vos lo ves como un empleado de Mauricio? Es como No. No, para empleado no, pero es, o sea, la decisión la toma Mauricio Macri, la toma Jorge Macri, a fin de cuentas. Bueno, no sé, hace un tiempo, por ejemplo, para mí el mejor funcionario que tenía el gobierno de Jorge, que era el jefe de gabinete, Grindetti, que tenía diálogos con la oposición, que por lo menos tenías una agenda, reuniones, bueno, fue corrido de ese lugar y muchos dicen que por la intervención de Mauricio, en un jefe de gabinete que está ausente. Bueno, ahora lo vamos a recibir. Lo estamos esperando el 2 de julio para que venga a dar el informe. Aparece Sanchezini. Aparece Sanchezini. Es algo bueno. Sí, perdón, Eugenia. Hablamos de justamente una base de votantes que tenía el PRO orgánicamente que se fueron para La Libertad Avanza. Sin embargo, por ejemplo, vimos en el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires de ayer que fue por debajo del 2%, y una de las razones que lo impulsó fue precios más bajos de paquetes turísticos, que responde al mismo tiempo a una crisis de inflación en dólares que tuvimos durante todo este año, precios caros, y la ciudad de Buenos Aires equiparándose con otras ciudades muy caras del país que tenían precios turísticos altos. ¿Crees que hay algo de lo económico que haga que justamente los votantes estén también yendo y que ahí, yendo de justamente Juntos por el Cambio a votar a La Libertad Avanza, ¿no? Y que ahí hay algún tipo de conexión con Jorge Macri no está haciendo nada por la economía en la ciudad de Buenos Aires? Mira, yo no sé, yo creo que el vecino no vota, sabe que la economía, la macroeconomía no la puede resolver el jefe de gobierno de la ciudad. Entonces me parece que el voto de mayo fue por otras cuestiones que tiene que ver con las cuestiones que sí puede resolver el jefe de gobierno: la seguridad, la limpieza, el orden, los servicios. El tema es que creo que el gran acierto del presidente Milei, que hay que reconocérselo, es haber bajado la inflación, que era un tema que preocupaba mayormente a los argentinos. Esto lo vimos también. Ustedes son chicos jóvenes, pero yo que soy más grande, más o menos, sí, no, pero tenemos 40. Diferencias. Nosotros ya lo vimos esto, digamos, esto se parece mucho en muchas cuestiones a los 90, digamos, la gente cuando el plan de Cavallo, la famosa convertibilidad, tuvo efecto, tuvo un apoyo. En la ciudad de Buenos Aires ganó Armán González, la única vez que el peronismo ganó la ciudad de Buenos Aires, y la ganó ni siquiera alguien que era de la ciudad de Buenos Aires, era riojano, el hermano del alma de Menem y su ministro de Economía. Entonces, yo creo que la sociedad le ha dado un voto de confianza al presidente también, a La Libertad Avanza, y seguramente hacia octubre también probablemente lo haga, en base a esa sensación de estabilidad que nos da saber que mañana vas a ir a comprar las cosas dentro de un mes, 2 meses, 5 meses, y vas a valer lo mismo. ¿Pero para eso estabilidad o es sensación de estabilidad? Bueno, no, es una estabilidad, porque veníamos de precios del 10, 12, 7% mensual, que, viste, te destruye todo. Ahora, después hay otro proceso, y cuando vos resolves un problema, es la vida. Entonces vos tu preocupación va hacia otro lugar, que es el problema que no te resolvieron. Y el problema que no resolvieron son la seguridad, el problema que no resolvieron es los bajos ingresos. La gente te dice en la calle, se enojaron con Darín con el tema de las empanadas, pero creo que lo que Darín trató de explicar es,
la plata, ahora no hay inflación, pero los ingresos de la gente están muy bajos. Bueno, Hoy pero- un trabajador en blanco, en muchos casos, está ganando menos de la canasta de pobreza. Entonces, estamos hablando de otros problemas, esto lo vimos en los 90, entonces la gente después le preocupa otras cosas. Y en esa agenda yo no veo un gobierno nacional, estamos hablando, activo para resolver esos problemas. Si hubiera sido diputada cuando se votó el tema del empalme a jubilados hace unos días, ¿qué hubieras votado? Por supuesto, afirmativamente. Y Porque ahí para que la gente pará, entienda. porque sí. yo ahora te quiero hacer una repregunta que me parece interesante y supongo que lo habrás hablado. El apellido creo que es González, Álvaro González. Diputado de la Reta se abstuvo. Bueno, a mí me parece un error. ¿Lo hablaste Todos. con ellos? No, no lo No. hablé porque no, digamos, Pero digo, no, o sea, no sé qué relación tiene directa con Horacio, porque entiendo que integra el PRO. sí. Y yo creo que fue un error del PRO, porque vos las escuchabas a los Penato, la escuchabas a Vidal, hablando de la situación de los jubilados desgarradoramente, cuando, bueno, ya habían votado en contra del aumento y también votaron a favor del veto que hizo Milei, en contra de un mínimo aumento. María Eugenia Vidal llegó a decir que a los jubilados había que pagarles en cuotas, o sea, el equivalente de 1 litro de leche por mes. Eso a mí me resulta doloroso. ¿Por qué? Porque yo confié en María Eugenia Vidal, como sé que confiaron millones de jubilados en la provincia de Buenos Aires y seguramente en la ciudad. Entonces, confiamos para que ella nos represente, porque esos eran los valores que teníamos como Juntos por el Cambio. Y resulta que ahora defendemos otra cosa. Y el otro día, después de hacer la campaña en la ciudad, porque viste que hubo muchas veces que salieron, incluso Sí, con sí. beneficios para los jubilados, que se anunciaron en campaña, todavía no se mandó ningún proyecto, pero fueron y se abstuvieron, no se sentaron para dar el quórum, con lo cual estuvo en riesgo el tratamiento. O sea, fueron por la negativa, ante un quórum se abstuvieron. Se abstuvieron. Y a mí me parece que es un error, porque uno no puede hacer, en política vos podés cambiar de opinión porque puede ser legítimo, podés pasarte de partido porque puede ser legítimo, lo que no podés es bajar los principios, los valores, y me parece que defender las libertades, la libertad de expresión, defender a los jubilados es una cosa que no debe admitirse. Bien. Cuando marcaste lo de Vidal me quedé pensando, cuando dijiste muchos confiamos, yo siento que Vidal fue, me acuerdo en un coloquio de ideas siendo ella gobernadora, los empresarios en un momento se paran a aplaudirla como diciendo, esta es la presidenta que... Y eso fue hace cuántos, no sé, 6 años. Ese coloquio de Sí, ideas. fue en el 2000, no me acuerdo si fue el del 2010, 2018 creo que fue. Claro. Nunca, igual la política, ¿no? Decían Cristina ya fue y de golpe, bueno, pero nunca, creo que pocas veces vi el flash tan arriba y la caída tan estrepitosa de una dirigente como Vidal. Sí, es una pena porque era una mujer en donde muchos confiamos, no solamente con el voto, sino que confiamos en ella. Y Eso, creo vos, que vos lo sentís casi como personal en el punto de Y lo es que a mí laburaste. me duele que ella haya votado en contra de los jubilados, porque yo he hecho campaña por Vidal y con Vidal sosteniendo, por ejemplo, el aumento que Mauricio Macri, porque en eso también hay que reconocerle a Mauricio. Mauricio fue el único que hizo la reparación histórica, la vieja deuda que tenían Massa y Cristina con todos los jubilados, los juicios que no pagaban, y que solucionó un problema y resolvió a mucha gente, le dio la posibilidad de cobrar en vida, no esperar a 20 años a cobrar o que cobren sus herederos, sino a poder disfrutar lo que le correspondía, porque la Corte le había reconocido. Después, cuando incluyó dentro del cálculo para la movilidad jubilatoria a la inflación, porque obviamente es lo único que te garantiza que vos puedas tener más o menos ir con el ritmo de aumento y consumir lo que consumiste el mes pasado, consumirlo el mes que viene. Y eso hay que reconocerlo, lo hizo Mauricio Macri.
cuando llegó Alberto y Cristina, la primera resolución que tuvieron fue suspender ese cálculo, suspender la inflación, que trajo como consecuencia este desastre que están viviendo los jubilados. Yo quiero llamar la atención sobre esto. El 75% de los jubilados, la jubilación mínima no llega a 350.000 pesos. Entonces, es doloroso, porque nadie hoy en la Argentina puede vivir con esa suma. Es una muerte silenciosa. Exactamente, de millones de personas que este gobierno ha continuado ese ajuste, porque no es responsabilidad de este gobierno, pero este gobierno que tomó la buena decisión de volver a introducir la inflación dentro del cálculo previsional, se comió parte de la inflación de un mes, la inflación de enero, que es lo que estamos pidiendo, que es esta media sanción que los diputados han hecho la semana pasada. Vos decís no es responsable. Pará, la semana pasada estuvo acá Mazzotti y dijo alguna frase que me gustó, que dijo, no es culpable, pero es el responsable. Hoy. Bueno, es así, digamos, no es culpable. No es culpable, no pero hace llegó un año y hasta medio acá es el por eso. responsable. Ahora, yo, con María Eugenia Vidal, con los Penato, con muchísimos de los diputados del PRO, sostuvimos que había que reconocer el aumento. Gritamos cuando Alberto Fernández lo suspendió y luego cambió todo el tema de la movilidad en perjuicio de los jubilados. Y ahora resulta que cuando es simplemente introducir la inflación de enero, no es que era una cosa, estamos hablando del 7%. El presidente le congeló el bono a la mayor parte de los jubilados. Es una cuestión mínima. Recursos el Estado siempre tiene, digamos. Lo que tenés que decir es si se lo das a la CIDE o se lo das a la gente. Si nombrás no sé cuántos funcionarios o se lo das a los jubilados. Graciela, gracias por gracias haber venido. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos vamos, ya está, nos vamos retirando, es un montón. Nos vamos. Dimos todo. Lo hemos dado todo. Lo hemos dado todo. En este país donde no pasa nada, no se preocupen, ¿eh? No pasa ninguna noticia pasa en este país. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche. Gracias, en serio. Y nos vemos en una semana. Chau.